Nosotros somos Blueco Research y yo soy Verónica de parte de marketing, y hoy nos juntamos a hacer un lindo webinar y una conversación entre Blueco Research y Digiland IT, dedicado a seguridad, medida, riesgos y recursos. Y bueno, esta actividad es una actividad corta, vamos a estar media hora, 40 minutos más o menos. Les presento a los speakers de hoy. Son Paulo Camilletti, director general LATAM, nuestro director de negocios; Martín Miura, CTO de Digiland IT; y Axel Gómez, que él es líder del equipo de arquitectura de datos y ingeniero electrónico. Así que, sin mucho más preámbulo y para respetar los tiempos de todos, me quedo en línea para preguntas en el chat y demás, y cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Martín, Axel, ¿cómo están? Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo acá, como siempre digo, ¿no? Placer estar con ustedes, que yo tengo la suerte de trabajar constantemente con ustedes y nada, aprender siempre de las personas con las que son nuestros partners estratégicos, sobre todo en la región. Bueno, un poco, y como decía a Vero, ahora la idea de hoy es hablar un poquitito sobre la ciberseguridad, ¿no? Entonces yo cuando venía para el webinario pensaba cómo abarcar el tema de ciberseguridad, ¿no? Como yo les decía el otro día a ustedes cuando estábamos charlando un poquitito sobre esta actividad que íbamos a hacer, yo creo que cuando uno dice ciberseguridad puede haber tantas opiniones como gente en la mesa haya, ¿no? Pero me gustaría empezar haciendo algo más de lo general o particular. Entonces, yo le haría la pregunta a cada uno de ustedes: ¿cómo podemos proteger nuestras organizaciones hoy en día? Bien, Pablo. En realidad, si nos fijamos en lo que están haciendo los especialistas en seguridad, podemos ver que siguen una serie de tendencias y mejores prácticas que realmente alguien ya formuló. Y esta manera de actuar puede que no sea la mejor, solo que, digamos, en mi opinión, dudo que esté bien enfocada. Sí, por ahí, a ver, lo que agregaría ahí es que lo que queremos evitar es una filtración de datos o una violación de seguridad, y que aunque no es posible, digamos, evitarlo al 100% por completo, definitivamente es el objetivo. Empíricamente hablando, vamos a decir, suceden filtraciones de datos todo el tiempo. Es una realidad, cada vez escuchamos más noticias. Y cuando empezás a ver, vas a ver que las filtraciones de datos no solamente ocurren en las pequeñas organizaciones o en organizaciones que por ahí son ajenas al mundo IT, sino que también empieza a aparecer en organizaciones grandes, en organizaciones que tienen un equipo de seguridad dedicado a eso, mirándolo. Y eso por ahí hace pensar un poco esta idea que esas tendencias o prácticas que estamos siguiendo, no digo que no funcionen, pero por ahí no están funcionando tan bien como nos gustaría o esperaríamos. Sí, a ver, es cierto lo que dicen. Hoy día vemos violaciones de datos a empresas y a privados, inclusive, como mencionaba usted recién, todo el día, inclusive hasta los noticieros. Hoy no hace falta ir a ningún lugar específico a buscar o sitios relacionados con lo que es la ciberseguridad o la arquitectura de datos, sino que en los noticieros mismos están advirtiendo, inclusive todos los días, sobre cómo no caer en trampas para que nos roben los datos personales, y ni hablar de que todos los días nos enteramos que alguna organización, ya sea estatal o privada, constantemente tiene una violación a sus datos. O sea, podemos asumir que todos los datos nuestros ya fueron robados y que hoy están en Internet o en la Deep Web o en donde ustedes quieran, pero los datos están afuera. Pero, ¿por qué no funciona entonces la ciberseguridad? Yo entiendo esas tendencias que mencionaban ustedes, que a veces las formula alguien o no son realmente lo que reflejan la realidad, pero ¿tiene alguna teoría que a ustedes les ajuste más a esta realidad? Bien que lo preguntas, porque lo que yo noto en principio de este enfoque, que las mejores prácticas y las tendencias del mercado, a dónde están apuntando, es para qué están diseñadas, es para reducir el número de ataques exitosos. Pero si te fijas bien al detalle, ninguna de ellas intenta bloquear absolutamente todos los accesos posibles. Esto trae aparejado, en consecuencia, que el buscar reducir los ataques implica que tarde o temprano alguien va a entrar. O sea,
lo que me está diciendo Axel es que estamos jugando un juego que ya arrancamos perdiendo. O sea, no es que estamos tratando de ganar, sino estamos tratando de ver cómo perdemos menos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría a mí saber es cómo cambiar esta probabilidad, cómo hacer que esto empiece a jugar un poco a mi favor para compactar o achicar esa brecha que existe hoy entre esto y la realidad que nosotros sufrimos hoy. Bien, yendo a un caso más concreto y en relación al año pasado, lo que fue tendencia son estos sistemas de gestión de accesos, o por sus siglas en inglés, IAM. Eh, Ahora habría que preguntarnos, ¿vos pensás que las empresas que compraron este tipo de sistemas se pusieron a pensar antes de hacerlo si existía acaso otro producto o tecnología que hubiera sido mejor desde el punto de vista de la seguridad? Claramente no. O sí, bueno, habría que ver con qué matices. Me inclino por el no. Sí, yo casi que también. Y si vamos a este año en particular, o bueno, lo que lleva este año de transcurso, este IAM, este sistema de gestión de accesos, ya no es más tendencia. Y la gran pregunta acá que se surge es, ¿bajó la popularidad o no es más tendencia? Ahora, ¿vos pensás que esa popularidad es, em, de este software es directamente proporcional a la efectividad, al beneficio que produce? De vuelta, no tiene nada que ver. Entonces, el producto siempre, está claro que el producto siempre proporciona el mismo valor agregado, pero en lo que a seguridad respecta, y las empresas, digamos que con el simple hecho de seguir la tendencia, no necesariamente estén buscando lo mejor para su empresa, ¿no? Para ellas mismas. Perfecto, tomo esto que decís vos entonces y me hago la siguiente pregunta. Voy a dejar de seguir la tendencia, porque claramente la manera más fácil de sentirme yo seguro de que me estoy preocupando por la seguridad de mis datos es seguir esa tendencia. Entonces te escucho a vos, Axel, y digo, no sigo más la tendencia. Entonces, ¿cuál es el producto adecuado a comprar ahí? Sí, por ahí, a ver, hay como dos respuestas en esto, pero la respuesta corta y en alguna medida medio de consultor es que no hay un producto único, no hay una bala de plata que sirva a todos, a todas las empresas, en todos los escenarios por igual. Las tendencias pueden servir, no digo que no sirvan, claramente algo mejor que nada, pero en general las reglas genéricas, si las aplicamos por aplicar, muchas veces no terminan como teniendo los resultados que uno esperaría y la verdad que por ahí hasta terminamos teniendo herramientas buenas o esas herramientas caras, pero que no cumplen el propósito o para lo que nosotros en nuestra organización, con la situación específica que tenemos, necesitamos. Obviamente que, como decías, quiero recalcarlo, seguir tendencias no es malo, pero por ahí no es la forma más inteligente de atacar el problema, o por ahí no es la forma más como costo efectiva, vamos a decir. Ok, o sea que, y lo ganando para atrás, no voy a seguir la tendencia, busco algún producto, pero lo que estoy buscando a veces es muy costoso y nos creemos que porque es costoso es mejor, entonces estoy desperdiciando mi presupuesto. Entonces yo tengo que lograr, como todo nos pasa todos los años en las empresas, lograr que ese presupuesto se ajuste al escenario en el que estoy. Entonces, nuestros presupuestos, ¿cómo hago para no gastar o no desperdiciar ese presupuesto en productos equivocados? Bien, buena pregunta porque ese es el punto y cabe recalcar que estamos desperdiciando recursos y presupuesto en construir, digamos así, pequeñas porciones o partes de una infraestructura en seguridad más global con funcionalidades y cosas que no impactan de la misma forma. Ok, no hay mejores prácticas, no hay tendencias, por eso llamamos a este seminario web, ¿no? De ciberseguridad a medida. Me estoy dando cuenta por qué empezamos cuando empezamos a silvanar de hacer este evento, por qué venía por ese lado. Entonces, ¿por dónde arranco? Listo. Despejé todas las X de mi ecuación. No quiero seguir la tendencia, no hay mejores prácticas, voy a proteger mi presupuesto, lo que veo a primera vista no siempre es bueno. ¿Por dónde empiezo? Bueno, ahí retomando lo que sea como de a medida, la idea es comenzar por desglosar el escenario que tenemos, nuestro escenario, el de nuestra organización, la arquitectura actual, la estrategia de seguridad, e ir avanzando justamente analizando, clasificando cada uno de esos componentes para entender el valor agregado de cada uno, para entender incluso por ahí lo que sería más importante, los puntos fuertes, las limitaciones o los puntos débiles de cada componente que conforman nuestra solución. ¿Algunos ejemplos de eso me pueden dar? Bien, eh, toda empresa podemos llegar a, o sea, se puede demostrar, digamos, que toda empresa comienza con
la denominada seguridad perimetral. Ahora, ¿qué significa? Mantener a los atacantes fuera de la red, fuera del VPN, fuera de lo que es la red interna de la empresa. Esto se traduce claramente en filtros de firewall, filtros anti-spam, programas antivirus, bueno, capacitación de los empleados, claramente. Y lo destacable de este enfoque, lo que podemos destacar, es que si los atacantes no ingresan, no van a poder realizar ninguna acción. Ok, entonces, nosotros sabemos que este tipo de productos son usados por todos con el objetivo de mantener a la gente fuera, ¿sí? Pero vos dijiste que es importante entender las limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Que el problema es ver que ninguna de estas medidas por ahí son herméticas de entrada. No importa por ahí qué tan bueno sea nuestro filtro de spam, eventualmente nos aparece algún mail de spam. No importa también con lo que sea el de las capacitaciones. Podemos hacer un montón de capacitaciones, darle un montón de training a las personas, a nuestros empleados, y gran cantidad de personas, o por lo menos una buena cantidad de personas, va a seguir haciendo clic donde no debería hacer clic. Ninguna de estas medidas es perfecta, pero si es todo lo que tenemos para como protegernos, tarde o temprano vamos a terminar teniendo un incidente, hay que avanzar. Entonces no uso la seguridad perimetral. O sea, me parece que no estaría bien usarla. No digo que no haya que usarla o que sea inútil, claro. Es decir, al contrario, tenemos que tener un firewall, tenemos que tener el resto de las medidas que conforman la seguridad perimetral. Lo que no podemos hacer es justamente confiar solamente en esto, tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que hacer una inversión correcta y balanceada por ahí entre justamente los mecanismos de seguridad que tengo, la seguridad perimetral, y entre otras cosas que también puedo poner en mi seguridad. Seguridad a nivel de la aplicación, de la base de datos, etcétera. Básicamente, tener una estrategia de seguridad por capas, o en inglés también Depth Security, es lo que realmente nos va a llegar a, y de nuevo, no vamos a llegar al caso de tener una seguridad perfecta o hermética, pero lo que nos va a llevar lo más cercano posible a eso. Si solamente nos quedamos con seguridad perimetral, en algún momento esa capa, esa pared va a fallar y va a terminar siendo hackeada. Ok, ahora ya me lo estoy imaginando un poco más claro. O sea, es necesaria esa seguridad perimetral, no es excluyente de cualquier otra situación y no me es suficiente para proteger, pero, porque tiene obviamente sus limitaciones, pero ya empiezo a ponerle algún tipo de capa o de impedimento para mis ataques, para mis posibles ataques. Entonces, ¿qué otros componentes puedo usar para complementar esa seguridad perimetral? La pregunta que sigue. Bueno, por ahí, el otro lado de la seguridad perimetral, nosotros ponemos en un grupo una palabra que usamos internamente, la seguridad que es Data-Centric Security, o la seguridad como apuntando a los datos. Básicamente son todas las protecciones que nosotros podemos desplegar dentro de nuestra organización para justamente proteger los datos. Empezar a construir, digamos, distintas defensas efectivas frente a amenazas externas que penetren la seguridad perimetral, como también frente a amenazas internas. Justamente acá volvemos a esta idea de security in depth. Claro. Ahora voy poniendo más obstáculos, perdón, para llegar a mis datos, ¿correcto? Sí, correcto. Así de esta manera, digamos, el simple hecho de que alguien hackee una computadora dentro de la empresa, la idea es que no esté involucrando sí o sí una filtración de datos, por lo menos los más críticos. Ok, o sea, ya estoy un poco más armado, por lo que estoy entendiendo, y no debería tener que gastar mi presupuesto solamente en una seguridad perimetral, sino que podría darle mayor seguridad con otros elementos u otros aplicativos para poder protegerme. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles más? Pensar en seguridad preventiva, en seguridad de detección o seguridad forense, son otros elementos a considerar, por ejemplo. Preventivo, esa palabra me gusta, ¿no? Porque prevenir algo es lo que buscamos todos, pero ¿cómo deberíamos simplemente detectar un ataque si podemos prevenirlo? ¿Por qué deberíamos detectarlo? Es por ahí un error bastante común a veces pensarlo de esa manera, por tres razones. La primera es que serviría solo prevenir si solamente tuviéramos, como decía un ratito, software de seguridad preventiva que fueran 100% infalibles, que no fallen nunca. En un mundo ideal sería una buena idea solamente prevenir,
En la realidad, ninguno de estos sistemas de seguridad es perfecto, entonces hay que tener algo más listo para cuando la prevención falla. Es decir, tenemos que poder responder a la pregunta de qué pasó cuando tuvimos un problema. Incluso por ahí hasta para dimensionar el daño de ese problema, de ese incidente, y también para prevenir futuros problemas. Está bien, nos pasó esto. ¿Qué fue? Listo, preparémonos de esta manera de ahora a futuro. Segundo, por el tema de que las filtraciones de datos, por ahí, a diferencia de cómo se suele creer, no son procesos de unos pocos minutos. Suelen ser ataques de varias horas o de varios de días, que sí, por ahí comienza con una intrusión a nuestros sistemas puntuales. Pero después todo ese proceso de llevarnos o de extraer los datos como atacante, se suele tardar desde que uno está en un punto y avanza hasta poder justamente sacar la información. Si detectamos esa intrusión, por más que no la hayamos podido prevenir por ahí, sí podemos limitar el alcance o el impacto de ese ataque o de esa infiltración. Y te agregué un tercer punto, que es que los sistemas de detección, además, por lo general suelen ser más sensibles que lo de prevención, por lo que pueden detectar más cosas. Okay, pero entendiendo lo que estás diciendo vos, Martín, ¿por qué nadie hace sistemas preventivos más sensibles? ¿Por qué como los de detección? ¿Por qué? O sea, directamente eliminemos la detección y hagamos algo bien sensible, pero preveniendo. Bien, bueno, Sí. ahí lo que, perdón que te interrumpa, pero ahí lo que hay que pensar es que hay múltiples razones para hacer, debido a por qué pasa eso. En primer lugar, se puede recalcar un caso particular de suma importancia, que son los falsos positivos. ¿Qué significa? Cuando una aplicación de seguridad se dispara, es decir, dispara una alerta en una situación en la que realmente no hay un riesgo como tal, ¿sí? Desde el enfoque preventivo, esta manera de representar o lo que significa un falso positivo es que este sistema impidió que alguien hiciera algo que, debe, que se supone que debería poder hacer. En este caso, por ejemplo, un empleado se quejaría porque el sistema le impidió hacer algo que debería poder hacer, entonces por ende no va a poder, no podría trabajar, porque el sistema se lo impidió. Ahora, este en preventivo, ¿no? Desde el otro punto de vista, desde el enfoque más de detección, un falso positivo lo que significa es que se dispara una alerta y el sistema o el personal de seguridad que vos tengas en la empresa puede mirar esa alerta, constatar si realmente se trata o no de una falsa alarma y en base a eso poder actuar. Entonces, en resumen, los sistemas preventivos están diseñados para que no existan falsos positivos, para no tener falsos positivos durante el ciclo de vida útil de la herramienta. Y en contraste con los sistemas de detección, sí están diseñados para, o sea, están diseñados para tener estos falsos positivos, pero en una pequeña cantidad. A ver, para hacer un doble clic ahí, ¿por qué es importante tener esa pequeña cantidad de falsos positivos en un sistema de detección? Porque hay que tener una pequeña cantidad de falsos positivos para asegurarnos de que no estamos teniendo ataques reales, pero que no estamos detectando. A ver, estos son los falsos negativos que comentaba Axel. Falsos positivos, falsos negativos, son variables que van de la mano y no se pueden separar. Si incremento una, reduzco la otra y viceversa. Incremento la otra, reduzco la primera. Teóricamente hablando, tiene que ver con la sensibilidad de los sistemas y demás, pero poniéndolo de otra forma, tener una pequeña cantidad de falsos positivos quiere decir que estamos disparando alertas que o cuando realmente no está pasando nada. Podríamos decir que estamos poniendo al sistema un poquito paranoico. Y si bien esas alertas son molestas, la realidad es que un sistema paranoico, que frente a cualquier cosa salta, vamos a decir, tiene menos chances de que se le pase un ataque real. Además, los sistemas de detección, a diferencia de los preventivos también, por el simple hecho de no tener que estar trabajando real time sobre las acciones de los usuarios para, digamos, bloquearlas o no, tienen más tiempo, pueden ejecutar cosas en background, pueden hacer análisis más complejos,
pueden tener algoritmos más avanzados o incluso analizar una mayor cantidad de datos, por lo cual también le dan más herramientas para actuar. Eso me parece un beneficio. Ya ahí me lo voy figurando un poco más. ¿Qué más? Sigamos construyendo, porque estoy construyendo mi fortaleza de seguridad. A ver, ¿cómo seguimos? Bien, ¿cómo seguimos? Lo que tenemos que tomar, o sea, podemos llegar a pensar en un caso hipotético, que la verdad es más real que hipotético, pero bueno, supongamos que sí, que es cualquier persona, un intruso, quiere ingresar a nuestra empresa, a nuestro sistema, y el intruso este se ve por medio de un sistema preventivo, se ve bloqueado el acceso. ¿Y qué pasa? Esta persona sabe que fue bloqueado su acceso porque eh, fue detectado y no lo dejó entrar, porque estamos frente a un sistema preventivo, no lo va a dejar entrar, entonces lo detecta y lo saca. Ahora, ¿cuál es el accionar siguiente que pasa por la mente de esta persona? Bueno, seguir intentando. O sea, aplico fuerza bruta, sigo intentando, voy iterando lo que aplico, voy cambiando de metodología para en algún momento poder ingresar y el mismo sistema me hace de testing para ver si paso o no paso, a ver cuándo lo evito. Es por eso que este tipo de sistemas es constantemente desafiado, son constantemente desafiados. Basta con observar el registro del firewall de una computadora cualquiera, o mismo de mi computadora, y evaluar a ver cuántos intentos se bloquean por minuto. Y por el contrario, ¿no? La ventaja de utilizar un sistema de detección es que cuando el atacante quiso ingresar y, digamos, violó, por así decirlo, una regla, el atacante no sabe, o sea, nunca fue notificado. Entonces, el atacante no sabe si fue detectado o no. De vuelta a lo mismo. Esto va a permitir que si el sistema dispara la alerta, sistema de detección dispara alerta, tu equipo de seguridad va a poder chequear la alerta, analizarla y eventualmente, si se trata de un ataque real, bueno, proceder a solucionar de forma permanente ese huequito por el cual el atacante ingresó. Ok. Entonces, preventivo, investigativo, de procesos, o sea, hay varias cosas acá en las que yo tengo que enfocarme. O sea, tener la seguridad preventiva es importante, pero también debemos tener seguridad de investigación, tipo detective, uno para bloquear la mayoría de los ataques y el otro para detectar los que ya pasaron y encerrarlo, digamos. Con esto sí estaríamos haciendo un poco más estricta, me estoy imaginando yo, mi seguridad, ¿no? O sea, ¿en qué más deberíamos pensar para seguir avanzando? Podremos agregar el aspecto, no sé, el mantenimiento o la mantenibilidad. Cuando, digamos, ¿qué también estamos manejando, por ejemplo, los usuarios, los permisos adentro de nuestros sistemas, quién puede ver qué, las reglas, demás? Esto por ahí es un poco el aspecto que hablaba Axel al principio. En general ya, no sé, asegurarse de que quien está viendo tiene que ver lo que tiene que ver, o incluso por ahí, hasta algo tan básico como cuando una persona abandona la organización, que hoy en día hay un montón de rotación, asegurarnos de que justamente la cuenta se cierre, que es algo bastante típico a veces que nos pasa en las organizaciones, ya es todo un desafío y es bastante trabajo encima sin un software que te ayude. Tal cual. Y hagamos hincapié en que un buen sistema de detección debería ser capaz de tener un control de cambios, poder manejarte un control de cambios sobre la infraestructura tuya, ¿no? Todo esto, obviamente, abocado a brindarnos un mayor control y procurar, obviamente, una mejor seguridad. Ok, a ver, paremos un poquito acá. Entonces, preventivo, investigativo y de procesos, ¿sí? Aparte ya tengo la seguridad perimetral. Obviamente que tenemos un presupuesto limitado, porque todos sabemos de eso. En nuestras empresas todos luchamos con un presupuesto limitado, no solo de recursos financieros, sino de recursos humanos y lo más importante, de tiempo. Los tiempos nunca alcanzan, casi nunca los proyectos se cumplen en tiempo, ¿no? Y forma. Entonces, con eso que yo tengo, con esas habilidades limitadas, nada es finito. ¿Cómo encaro esto? ¿Qué hago? Bien, bien que lo preguntás porque obviamente es un gran interrogante y lo que está bueno plantear acá en esta situación es varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué parámetro utilizar
o tomar en cuenta a la hora de elegir. ¿Qué te dictamina a vos tu asignación del tiempo, la asignación del tiempo de tu equipo y las habilidades que necesita el personal a cargo, digamos, en lo que es seguridad, ¿no? Y obviamente vamos a tener que elegir un punto de equilibrio, una relación de compromiso entre seguridad perimetral, entre seguridad centrada en los datos. También deberemos elegir un punto de equilibrio entre un sistema preventivo, un sistema de detección, y a eso agregarle que vos tenés un montón de usuarios, múltiples usuarios, tenés un montón de endpoints, bases de datos, aplicaciones que interactúan con esas bases de datos. En resumen, tu objetivo principal se torna un poco más en cómo maximizar el presupuesto con el que contás para tener una seguridad lo más robusta posible. Ok. Sí, a ver, ahí agrego algo. Justamente, cómo maximizar ese presupuesto, ese punto de equilibrio que menciona Axel, es lo que depende de organización a organización, de los sistemas que tiene, de las arquitecturas, incluso de las amenazas que creemos a las que estamos más expuestos. No hay una respuesta única que funcione para todas las organizaciones o que incluso tenga el mismo nivel de efectividad para todas. Sería un poco como volver a esto que decíamos al principio de tener una regla general o una tendencia. Sí, eso me queda claro, o sea, lo de la tendencia ya me queda claro al principio, ustedes lo explicaron, pero de manera excelente y muy simple también, pero todavía no entiendo qué debo hacer para lograr ese equilibrio que necesito. Bien, ahí Pablo lo que hay que focalizar, o lo que deberíamos evaluar en principio es el riesgo de exposición de los datos. Es decir, medir qué sería más útil y efectivo reducir el riesgo, obviamente, de las partes más críticas de tu empresa. Eso me gusta. ¿Cómo puedo hacer eso para evaluar esa exposición de mis datos? Bueno, no es algo que suele ser simple, claramente. Esta es por ahí la parte que aprovecho y nos vendo un poco. Como parte a veces de ese proceso de entender la situación del cliente, Bluecore cuenta con un sistema que a nosotros nos ayuda bastante, llamado DSSA, que básicamente te ayuda a darte cuenta eso con lo que vos conocés. A ver, no es magia, claro. Es una herramienta, es un software, vamos a decir, no le vamos a poner más cosas de lo que lo que hace es tener todas las variables o que te guía, vamos a decir, en todas las variables que tenés que tener en cuenta y además en justamente cómo ir ponderando cada una. Básicamente te guían las decisiones, pero las decisiones finales las terminamos tomando nosotros, o el cliente, que es quien conoce la organización y que justamente es el que está más al tanto de la misma. Sí. Hagamos un ejemplo. Tomemos un conjunto de datos de recursos humanos, nada, simple, que contenga campo de DNI solamente, y supongamos que tenemos una sola aplicación utilizada por el Departamento de Recursos Humanos. Bien, en ese caso, bueno, en realidad el primer paso en esta cuestión es prestar atención a cuán expuestos están los datos en cada sección, en cada parte, en cada nodo, digámoslo así. Por ejemplo, si alguien pudiera ingresar, como comentaste, a la computadora de un empleado de recursos humanos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántos datos hay ahí dentro? Y si ingresaran, en el hipotético caso, a un servidor de aplicaciones, ¿cuántos datos podría haber ahí? A diferencia, por ejemplo, de la computadora de recursos humanos. Ahora bien, y acá guarda, ¿qué pasa si ingresaran al servidor de base de datos? Cuidado porque ahí sería algo complicado, ¿sí? Es una falla seria, una falla grave, porque ahí obviamente es donde está toda la información. Y en ese caso, como comentamos anteriormente, o sea, estaríamos frente, sin lugar a dudas, a una violación total de los datos, si es que llegan a ingresar ahí dentro. Y ese riesgo es clave para poder evitar que un intruso o un atacante robe información. ¿Y cómo sigue entonces? A Me ver, acabas de incendiar la empresa con lo que dijiste. sí, a ver, retomando el análisis que hace Axel, que justamente tiene un entendimiento, el siguiente paso sería, sabiendo eso, ver cuál es el punto más probable por el cual creemos que pueden acceder. Justamente, si alguien va a entrar, ¿por dónde creemos que puede llegar a entrar?
porque parte de todo este stack que están mencionando. Generalmente, no digo que siempre, pueden ser, no sé, los dispositivos finales de los usuarios, un teléfono, una notebook, que están bastante expuestos además. Volviendo al ejemplo tuyo que decías, Paulo, no sé, la computadora de un empleado de recursos humanos que le roban las credenciales, por ejemplo. Las credenciales es el usuario y contraseña. Un usuario se hace con eso y se logra conectar a la computadora de esa persona. Como para ponerte un ejemplo, digo, podrían ser otros igual. Ok. ¿Y eso es lo que necesitamos proteger entonces? Y no necesariamente, porque si estamos puntualizando en el ejemplo, en proteger la computadora, en este ejemplo de el empleado de recursos humanos, estamos nuevamente volviendo al concepto de seguridad perimetral, ¿sí? Si bien dijimos que no es mala, pero hay que complementarla con otro tipo de seguridad. Y dicho desde un punto de vista matemático, lo que aplicamos en esta evaluación del riesgo es, riesgo de exposición de los datos, perdón, es cómo hacer multiplicar, o sea, ¿cómo hacemos para hacer esto? Bueno, multiplicamos el riesgo de cada computadora o servidor o nodo por la cantidad o por la exposición que tenga de los datos, dicho nodo, y así obtener un factor de riesgo, un numerito, del que claramente estuvimos hablando. Okay. Sí, y ahí te agregaría, tampoco es lo único que necesitamos proteger por una cuestión de que cuando hay un ataque, una persona accede a una parte de toda nuestra infraestructura, el siguiente paso suele ser la propagación. Básicamente, bueno, el atacante llega, o sea, a la computadora del flaco de recursos humanos, de la persona de recursos humanos. Después de ahí se va a tratar de mover a lo largo de todo nuestro application stack, si es una aplicación simple, o por ahí a lo largo de otras partes de nuestra arquitectura de la organización, y tratar de llegar a una parte del sistema donde pueda obtener valor. Generalmente podríamos decir que por ahí es la base de datos donde reciben los datos de la organización. Claro. Y eso sería, eso es lo que queremos detener esa propagación, si yo no entiendo Sí, mal. ¿Esa es la seguridad centrada en los datos de la que hablamos entonces? exactamente, sí, 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 tal cual. Ahí es donde hay que puntualizar. Tenemos que encontrar en ese punto, digamos, una estrategia que, si bien reduzca la propagación de los datos, perdón, una estrategia que reduzca la propagación de los datos lo más posible antes de que un atacante o intruso pueda ingresar a los datos, pero con datos críticos para la empresa. Eso no lo vamos a poder permitir. Ok, perfecto. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo de recursos humanos para poder detener eso, ¿no? ¿Cómo Bueno, sí? a ver, lo siguiente que necesitaríamos es, siguiendo esta línea de ser honestos con nosotros mismos y entender qué capacidad tenemos de prevenir y de detectar los ataques en cada uno de los componentes, ir analizando justamente cada uno, el usuario final, la aplicación, la base de datos. Básicamente, no sé, te sigo el ejemplo. Tomamos la base de datos. Perfecto, ¿cómo podría ingresar a la base de datos? Por lo general necesitamos un usuario de contraseñas. Bueno, por ahí lo podríamos obtener de, no sé, la desktop de un DBA, que podría saltar de la computadora de recursos humanos a la, digamos, a la desktop del DBA. O por el otro lado, por ahí podría acceder desde la aplicación que está conectada a esa base de datos porque la aplicación persiste ahí. Bueno, por ahí de la base de datos, desde la aplicación, perdón, podría hacer un ataque de, no sé, SQL injection, justamente para llegar o bueno, aprovechar cualquier otra vulnerabilidad que tenga el stack de la aplicación. Sí, sí, y ahí también es donde necesitamos agregarle a este sistema de detección, debería ser capaz de poder responder qué ocurre dentro de la base de datos, por ejemplo, quiénes son los usuarios que se están conectando, desde dónde lo hacen, con qué programas, con qué conectores, con qué drivers se conectan, quiénes son los usuarios bueno, ya dije que se conectan. Y si hacen algo sospechoso, bueno, Ok. ¿podremos saber si hacen algo sospechoso? ¿Tenemos la capacidad de poder discernirlo? Y claramente el poder responder estos interrogantes, si bien son un punto de partida, evalúan la efectividad de casi cualquier sistema de detección que esté disponible hoy
en el mercado. Sí, ahí lo importante es justamente ir haciendo esto una y otra vez en todos los componentes de la arquitectura. De la base de datos por ahí nos podemos mover al servidor de aplicación, y sin por ahí entrar en tanto detalle, pero ¿cuál es la probabilidad de que entre alguien ahí? ¿Qué puerto es ese servidor? No sé si un servidor de Java, de Tomcat, están abiertos, están bloqueados los puertos de mantenimiento, se desactivaron o no. No sé, en qué proceso un servidor de Node.js. El proceso, dónde se está ejecutando, con qué usuario, con un usuario del sistema operativo, con acceso root, no, con acceso a un shell o no. Son todas cuestiones que vamos evaluando en cada uno de esos componentes. Ok, o sea, veo lo que estamos haciendo. Estamos evaluando de manera preventiva y de detección, el detective que hablábamos antes, ¿no? Eso que me permite hacer la detección preventiva, en cada uno de los nodos, tratando de determinar cuál es el que necesitamos fortalecer para minimizar el riesgo del hacker acceda a los datos, porque yo ya lo tengo al hacker adentro porque violó previamente mi seguridad perimetral, pero ¿puedo hacer lo mismo con un perímetro, con un data-centric? Sí, 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 es un proceso bastante como reiterativo. Las bases son las mismas, de nuevo. Los equipos tienen que tratar de pensar cómo alguien que quiera entrar lo haría, pensar como un hacker, vamos a decir. Tan cliché suena esa frase. Y también del lado de la organización, como que tienen que ser bastante honestos con dónde tienen sus puntos fuertes y sus débiles. A veces duele esa cuestión. Justamente pensar cómo va a entrar alguien por la network, por ejemplo, por la red, y todo esto asumiendo, digamos, que nos están atacando de afuera en este ejemplo. Claro, por eso, estamos suponiendo que todas las personas que están en mi empresa son excelentes personas y buenas personas. Sí, y a ver, lo estás diciendo y hasta suena irónico, pero bueno, muchas veces esas suposiciones se dan. Por ahí no a propósito, por ahí porque uno se olvida, pero es una suposición bastante peligrosa, porque si toda nuestra seguridad es una seguridad perimetral, en algún punto, si un empleado malicioso que ya está dentro quiere hacer algo, gran parte de esas medidas ya se las salteó, si no es que se salteó todas directamente. Si buscas incluso en reportes de varias empresas, como puede ser, no sé, los reportes de Verizon o demás, están hablando de que, no sé, un 10, un 15, un 20% de las filtraciones de datos suceden por actores internos. No es un 1, un 5. Y estamos hablando de alguien, a ver, no estamos hablando de alguien que por ahí haga clic accidentalmente en un correo electrónico cuando no debería. Estamos hablando de una persona que tenemos adentro de la organización y que deliberadamente está tratando de robar los datos. Si hoy en día con un ataque de phishing, alguien que no quiere hacer nada por accidente genera un gran daño, imagínate a alguien que lo tenés adentro y que además tiene la voluntad de hacer daño, vamos a decir. Claro, claro, claro. De hecho, ese 20% que mencionaba vos, Martín, sobre una empresa de 100 personas son 20 personas. Es un montón de gente dentro de una red que puede estar tratando de hacernos daño. O sea, la amenaza interna es claramente algo que no tengo que tomarme dentro de mi organización muy a la ligera, digamos. El perímetro no me va a proteger porque el perímetro está, como dijimos antes, afuera, pero tratando de que no ingresen. Pero acá la amenaza la tengo y nace desde adentro. Sí. Pero volvamos a nuestro ejemplo del ataque externo. A ver, te tiro una pregunta yo. ¿Cómo crees que suelen ser esos ataques? ¿Cómo Me lo accedería preguntás a una mí. persona en el ejemplo que ponías de recursos Si me lo humanos? preguntás a mí, te lo voy a decir al estilo Hollywood, así, un ambiente todo negro, muy futurista, con teclados haciendo ruido todo el tiempo, escribiendo a 2500 teclas por segundo y con el comando que él tira en colores neónicos con fondos negros. Sí. A ver, sí, es la escena un poco típica de Hollywood y también lo que es genial porque lo hacen todo en 5 segundos, no lleva tiempo ni esfuerzo. La realidad es que lo más probablemente es que termine haciendo ingeniería social, suele ser bastante efectiva, muchas veces suele ser bastante económica y, a ver, lo pongo con un ejemplo. Podés averiguar el nombre del administrador de recursos humanos de esa base de datos por LinkedIn, o por ahí podés buscar por LinkedIn, no sé, con herramientas que te permiten segmentar, la misma que por ahí hasta usás para marketing a veces, segmentar un conjunto de personas que estén en una determinada empresa con un determinado nivel de rol o de jerarquía, mandarle un mail a todos los empleados,
pretendiéndose hacer pasar por algo que aplica a eso, por ahí de un colega, por ahí de algo de mismo, no sé, una circular, vamos a decir, y justamente ir llegando a eso. Sí. También, a ver, lo típico que pasa, porque lo vemos en muchos de los mails que llegan en nuestras empresas, por ahí no lo tenés publicado en LinkedIn y decís, bueno, yo tengo toda la información cercada o cerrada. La realidad es que también los formatos de los mails muchas veces son inferibles. Nombre, punto, apellido, apellido, primera letra, apellido, @ el dominio de la empresa, o un dominio o subdominio, algo del estilo. No es muy complejo tampoco inferirlo y mandás mails a mansalva. Obviamente que, bueno, después en el mail tenés que poner algo que sea atractivo para el usuario. Hablar de plata, no sé. Decir que es un mail del proveedor que no está recibiendo un pago, o para que la empresa reciba un pago, por ejemplo, todavía mejor, se tiene que completar cierto formulario o acceder al sistema de cobro del proveedor, como tienen muchas empresas grandes que te mandan un link y eventualmente cuánta por ahí gente querés que termina haciendo clic en ese link. Muchas personas, no una, Sí, muchas. tal cual, Sí. tal cual. Sí, es que eso sucede y justamente esto se ve reflejado en estos reportes que comentaba Martín, que año tras año salen, reportes de seguridad, ¿no? De cómo fueron las brechas de seguridad encontradas a lo largo del año, y lo que se publican en estos casos es que, como comentábamos antes, el phishing es la principal causa de falla de seguridad. Y como segunda falla en estos reportes también figura es el robo de credenciales. Pero entonces, ¿el perímetro se me derrumbó con un correo electrónico? Sí, puede pasar. El perímetro no es muy fuerte, si hay una forma de saltearlo, por eso está bueno tener en cuenta esto que estamos comentando. A ver, y no entramos por ahí en el detalle o el problema que tienen muchas empresas hoy en día, que definir un perímetro es algo que es bastante difícil hoy en día, como decía. Por ahí empresas que no tienen todo in-house o todo on-prem, antes por ahí era más común, hoy en día ya empezamos a tener, viste, no sé, una mezcla de APIs que utiliza la empresa para tomar datos, no sé, servicios cloud o multi-cloud porque tienen cosas en Amazon, en GCP, no sé, lo que fuese, herramientas hasta SaaS, todas las empresas ahorita terminan teniendo un CRM o un sistema incluso, no sé, contable, y definir un perímetro en esa situación se vuelve bastante difícil. Es vital tener un perímetro, claramente, pero hay que asumir que al perímetro lo van a penetrar, no todo el tiempo, pero que va a pasar por ahí. Y hay que preguntarse un poco, bueno, cuando eso pase, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se interpone o qué podemos interponer entre el hacker, vamos a decir, y bueno, esta primera medida de seguridad que quedó y la filtración de datos final? Exacto, sí, sí. A ver, entonces, equilibramos el perímetro con Data-Centric Security, nos aseguramos de tener tanto detección como prevención y evaluamos qué sistemas enfocarnos en base al funcionamiento de cada una de las aplicaciones, ¿correcto? Ahora, déjenme hacerles una pregunta más. Sé que esto no les va a gustar mucho esta pregunta, pero si tuviéramos que elegir un Ya no ven sistema, entrando preguntas. sí, ¿no? Que no les gustan. Si no, bueno, pero estas son mucho más fáciles que las que tenemos en la vida real a veces. Acá estamos trabajando, acá estamos charlando entre nosotros. Pero, si tuvieran que elegir un sistema para centrarnos sin saber mucho sobre el funcionamiento interno de una aplicación, ¿cuál elegirían? Y mirá, para darte la respuesta correcta, en realidad es necesario prestar atención en cada caso de uso, o sea, puntualizar y analizarlo en cada caso en particular. Ya de por sí, sin siquiera que me digas qué es lo que estás haciendo, te puedo decir que las bases de datos suelen tener datos muy sensibles. Y obviamente debido a esto, hay que protegerla, más que nada si son productivas, ¿no? Y en el caso en el que, por ejemplo, tuvieras que meter datos productivos en alguna base de desarrollo o de prueba, bueno, previamente poder enmascararlos. ¿Y por qué hacemos principal énfasis en las bases de datos? Porque las bases de datos son donde se encuentran la mayoría de nuestros datos y es el lugar donde por ahí muchas organizaciones no suelen tener suficientes defensas y que, como decía, al encontrarse los datos concentran gran cantidad de assets, de valor agregado en un único lugar. Y es un lugar también donde por ahí aplicando o implementando
implementando algunas medidas de defensa, se puede lograr rápida y muy efectivamente una protección. A ver, fue una pregunta media cauciosa también, pero se supone que estamos evitando decir que se utilicen reglas genéricas. Por ahí te diría la base de datos y hasta ahí. Después la realidad es que cómo segurizar eso, o si efectivamente es el mejor lugar, la realidad es que no hay una respuesta correcta y bueno, hay que analizar la situación de cada uno. La arquitectura, la tecnología, como decía, cómo puede llegar. La verdad que me queda muy claro. Yo estoy mirando de reojo porque quisiese seguir, porque nos faltan varias cosas más que a mí me gustaría puntualizar, pero me parece que nos quieren sacar de acá, muchachos. Entonces yo solamente quería, para ir un poco cerrando, primero agradecerles infinitamente a ustedes el tiempo y como dije al principio, ¿no? Aprender constantemente de los partners nuestros es algo de que no me canso. Creo que eso es más satisfactorio del trabajo cotidiano, ¿no? Porque la venta, como siempre digo yo, es una consecuencia, o poder llegar a cumplir los objetivos son consecuencias de un buen trabajo en equipo y de un buen entendimiento. Y eso yo agradecido de trabajar con ustedes. Pero solo como recordatorio para nuestra audiencia, ofrecemos este seminario, la idea era ofrecer consultoría gratuita de 30, 60 minutos, el tiempo no es tan importante, pero sí para sentarnos y poder dar una primera charla en conjunto para entender qué problema es el que tienen ustedes o qué necesitan saber, poder intercambiar con ustedes una solución y ver en dónde podemos echar un poco de luz, ¿no? También, por otro lado, nosotros, como lo mencionamos durante la charla, contamos con servicios para evaluar el riesgo de seguridad, los famosos DSSA, y para evaluar la seguridad de las bases de datos y soluciones de protección, que son los DSA. ¿Sí? Nada, aparte de lo que sería la auditoría de base de datos y el enmascaramiento de los mismos. Por mi parte, y si no tienen más nada que agregar ustedes, chicos, es agradecerles a la audiencia. Como dije, feliz de haber hecho este evento y nada, nos veremos en el próximo. Gracias, muchachos. No hay por qué. Un placer.